Eh, ya habíamos visto el motor antes de intervenirlo, o sea, con lo que viene el motor embobinado o con lo que trae embobinado. Recordemos que esto es un motor de 120 grados y pues como lo mencionamos al principio, torque versus RPM, entre comillas, o sea, cómo se comportan estos motores en su respuesta a torque y cómo se comportan, cuál es el desempeño, qué tanto nos favorece cuando lo vamos a aprovechar para que nos dé las RPM. Entonces, ahora sí podemos ver la diferencia. Recuerda que estamos a 72 voltios. Entonces vamos a dar arranque. Eso es primera. Segunda. Tercera. Claramente un motor que no nos daba toda esa velocidad, pero lo podemos ver y tenemos los dos ejemplos, antes y el después. Entonces seguimos con otro y vamos a ver qué tanto cambia. Entonces así nuevamente ya podemos ver ahora eh, un motor de 3000 o un motor de 2000 cuando son prácticamente el mismo ranurado, son los mismos imanes, solamente que pues por el tamaño de imanes o por la forma del imán, sí limita un poco la velocidad final, pero de todas maneras después de esta modificación pues ya podemos tener una idea más clara cómo nos va. Entonces vamos a verlo en primer velocidad. Bueno, el motor está bastante desbalanceado y pues genera mucha vibración, pero claramente podemos ver que el motor ya tranquilamente supera los 100 kilómetros, está llegando como a 110, 115. Por la vibración pues no lo acelero muy rápido que digamos, pero ya vemos un gran cambio en el motor y eso es gracias al nuevo embobinado. Pues así una vez más podemos poner a ejemplo pues la diferencia entre un motor de 120 grados con uno de 60, pues que nunca nos va a dar estas prestaciones y pues que obviamente el desempeño de estos motores es mucho mayor. Entonces hasta ahí, como estamos viendo, un motor de 2000 a 3000 con un mejor embobinado. Entonces ya habíamos visto motores de 2000, 3000, diferentes modalidades, como dijimos. Este también es un motor de 3000, pero este tiene un ranurado más como para torque. Recordemos que el ranurado está más grande, los imanes son más grandes y ya con esta mejora que se le hace a este motor, pues vamos a verlo. Lo cierto es que en este vamos a ver una diferencia pues siempre algo notable con respecto a los otros por la cuestión del ranurado, el imán que influye mucho y ahí vamos a ver la respuesta. Entonces vamos a verlo en primer velocidad. 49, 58, más de 120 kilómetros en vacío, lo que quiere decir de que el motor perfectamente
hemos superado lo que el motor estaba andando, o sea que este motor tranquilamente debe dar 100 kilómetros de velocidad, pero tengamos en cuenta que ya este motor con la controladora que venían usando queda totalmente anulada. Ya toca colocarle una controladora acorde a ese embobinado, la capacidad que ahora tiene el motor. Entonces, así una vez más podemos ver cómo vemos la diferencia entre los motores de 120 grados y cómo ellos sí se pueden superar entre sí, cosa que un motor de 60 grados no se puede. Y así sucesivamente, entonces seguimos con los videos. Bueno, en el orden que venimos pasando los motores, entonces hemos llegado a la hora o el momento de ver de pronto los que más queríamos ver. Cuando estamos hablando de dos motores que están embobinados a torque, o uno de los que más quisiéramos ver, porque realmente han sido varias las alternativas que se han podido mostrar en esta ocasión con respecto a los motores de 120 grados. Solo 120 grados, con la diferencia de cómo se puede jugar con ellos. Entonces, volviendo al punto, aclaremos que este de 4000, que es de la misma marca, pero este es de 4000 embobinado en serie para respuesta en torque, no es tanto para velocidad, pero sí se le puede sacar velocidad y lo vamos a ver. Que no nos va a dar la misma velocidad, claro, pero sí le podemos, aún así, con una buena controladora, y sobra decirlo, de nada sirve, de nada serviría tener un motor incluso hasta de 20.000 o bueno, 10.000 vatios si no se le cuenta con una controladora que realmente nos permita, como decir, exprimir toda esa potencia que hay ahí. Entonces, este motor relativamente es de 4000, está embobinado en serie, es un embobinado que es más para torque, es un motor que realmente él no es que vaya a arrancar como uno de pronto quisiera creer, no, es que tengo un motor de 4000 watts y eso va a salir corriendo. No, señor, hay que tener en claro eso. Entonces, primer prueba, vamos con estos. Entonces, son dos controladoras de la misma marca, con la diferencia que una es de 100 amperios a 72 voltios, la otra es de 150 amperios hasta 120 voltios. Entonces vamos a ver qué tanto nos influye esa diferencia que hay en que se trabaje a menos voltaje y a más voltaje, porque aclaro, nosotros le podemos retirar baterías a la controladora y eso lo vamos a hacer con uno solo, que sobra mostrarlo con el resto, que ya lo hemos mostrado con otras controladoras. Y lo que vamos a hacer es que disminuye la velocidad, no va a aumentar la velocidad. Así el motor está embobinado en paralelo, que es en donde vamos a encontrar la máxima respuesta en cuanto a las RPM, no nos va a dar la misma velocidad. Entonces, primer ejemplo, bueno, mostramos el motor en reversa, sonido nítido, lo que quiere decir que el motor está muy bien conectado. Ya en esta ocasión no vamos a hacer todo el proceso de monte y desmonte porque eso se alarga el video y no tendría sentido. Entonces, primer velocidad. Hasta ahí, primer velocidad, prácticamente 40. Y ya les digo por qué. Este motor perfectamente nos puede llegar a 80, pero está necesitando una controladora de más capacidad y recordemos que el embobinado es para torque. Entonces vamos a hacer pausa o vamos a parar y vamos a montar el siguiente motor con la misma controladora y luego vamos a cambiar de controladora. Entonces seguimos con las pruebas, pues era simplemente hacer el cambio. Ahora tenemos nuestro motor de 10.000. Decíamos que la diferencia entre este, pues sí, los imanes son un poquito más delgados, pero el núcleo aumenta, el número de hilos también aumenta. Aclaro, es el mismo calibre de cable. La diferencia es que este tiene más resistencia. Entonces vamos a verlo en reversa.
ahí está andando. Eso es reversa y vamos a verlo en primera. Acuerden, 72 voltios, 100 amperios, pero siempre va a haber una diferencia entre el motor de 4000 y el motor de 10000. Claro está que este motor por la resistencia todavía nos permite mucho más voltaje. Vamos con primera. 55, 60, 64, 72 voltios. Entonces, como para mostrar, si alcanza a verlo, YKZ 72100 JCB, que quiere decir de que es una controladora de 100 amperios. Entonces vamos a hacer cambio de controladora y seguimos. Recordemos que ya lo tuvimos conectado. Estábamos a 6 baterías con la misma controladora. Bueno, entonces estamos con una controladora de 150 amperios, pero señores, ahora estamos a la capacidad total que nos permite la controladora del motor, ni se diga. Entonces, como para mostrarlo, ahí tenemos el multímetro. Vamos a medir la totalidad de voltaje. Estamos a 124 voltios y aquí lo podemos ver en la conexión a la controladora. Vemos aquí que aquí viene la conexión y estamos a 124 voltios. Lo que quiere decir que en este caso el motor este motor con esta controladora nos va a dar, se podría decir, una elevada velocidad. Va a ser drástico. Que claro, es muy difícil ir a montarle todo ese poconón de baterías, a no ser de que sea batería de litio 4, titanato, bueno, lo que sea, pues ya disminuye el volumen y sí, pues elevamos toda esta capacidad. Entonces, señores, vamos a verlo. Vamos a reversa. Esto ya está configurado. 37. Ese rango se puede bajar. Vamos a pasar hacia adelante. Recordemos que primera, segunda y tercera. Entonces, primera velocidad a 120, luego segunda y tercera, porque esto ya cuando se acelera, eso lo único que van a escuchar es el ruido del motor y todo ese ruido que produce. Pues primera a 120. Prácticamente 60. Sobra decir que en realidad este tipo de motor, aunque es el motor de una Maiker en Colombia, con el embobinado que él trae, nunca va a llegar a esas prestaciones. Así le coloquemos una controladora de esta. Sí, claro, le colocamos todo este voltaje, claro, con una controladora. Él nos va a mejorar con respecto a lo que tiene, pero el embobinado que tiene no tiene la capacidad para todo este desempeño. Y hay un detalle, este motor todavía da más. E incluso, como para que entendamos la realidad de esto, este ranurado que está acá es igual al de uno de 4000, el imán es prácticamente muy cercano, hay que hacer un trabajo sí, pero el espacio, esto es igual al de uno, escuchen, 4000, 5000, 6000, 7000 y 8000, hasta ahí, hasta donde yo pueda decir por el momento, a la fecha de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este motor, si uno contase con las herramientas adecuadas, que ya lo vengo mencionando, para hacer el trabajo y le pudiésemos completar el resto de laminillas para engrosar el ranurado, le hacemos un trabajo en torno
y le colocamos los imanes que le corresponderían, que nos lo permiten. Señores, hay un motor de 8000, que en este caso le hemos subido las prestaciones y haciendo también un trabajo de embobinado y con una buena controladora y haciendo todas esas modificaciones, no, mejor dicho, aquí tenemos una maravilla. Entonces, señores, así vamos con nuestros videos. Ese es nuestro trabajo y sobra decirlo que pues ante todas estas maravillas que digamos que se logran mostrar acá, que son reales, aquí no estoy haciendo ningún montaje, señores, ¿por qué no compartir el canal y que mucha más gente que quiere conocer de esto pueda tener acceso? Pues esto está en el canal, está en la web, está en las redes sociales y es gratis, la información, la pueden ver, ahí está, señores, compártalo y muchas gracias.